Vámonos, Jorgito, va. Otro día más, semana 2 de 28. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, semana 2 de 28, haciendo el reto de un vídeo a la semana, hablando de un tema random que a mí se me ocurra. Qué curioso es que aunque lleve toda la semana pensando en este momento, me haya mentalizado, incluso me he trabajado el tema, o sea, es al final un tema, ¿no?, que he ido toda la semana pues pensándolo, investigando, he escuchado un podcast acerca de ello, lo he hablado con diferentes personas. Me pongo delante de la cámara para grabar este vídeo y me sigo poniendo nervioso. Y aunque de primeras mi mente lo que me dice es qué mal, ¿no?, porque te pones nervioso y vas a hacer algo en lo cual pues te vas a exponer y de alguna forma pues te pueden juzgar. Al final, como a mí me han enseñado, eso es el ego que te está básicamente juzgando y diciendo pensamientos negativos, los cuales no eres tú. Es decir, tienes que separar lo que es el ego de tu persona y entender que tú estás haciendo esto por una serie de motivos que no tienen que ver con las cuales te está diciendo el ego. Entonces voy a coger al ego, lo vamos a poner aquí al ladito porque no vamos a ser capaces de no tenerlo, el ego siempre está, pero sí que le podemos poner aquí en una sillita al lado y de esta forma no hacerle caso o hacerle el mínimo caso posible. Entonces, más allá de eso, primero de todo, grito de guerra, Ari, va por ti, Borja, yo sé que tú lo has patentado, pero ¡Dogs! ¡Dogs! Bueno, los vecinos estarán súper contentos, son las 3 de la tarde del sábado, hora de la siesta, pero aquí estamos ready, estamos motivados. Ayer jugó España a las 2 de la mañana, entonces nos quedamos a verlo. Se trasnochó un poquito, pero bien, no tanto, y hoy nos hemos levantado con fuerzas y con ganas. Bueno, me estoy enrollando mucho, pero para eso están estos vídeos. Primero de todo quería hacer un poco de recap de mi semana. La verdad que ha sido una semana buena, una semana pues en la cual he tenido que hacer muchos trámites, que bueno, obviamente no es lo que más me gusta, los trámites no es una de mis grandes pasiones, pero sí que son trámites necesarios y trámites que espero que en un futuro pues se vean los resultados de estas gestiones que estoy haciendo pues para diferentes proyectos y cosas que tengo en mente. Entonces pues contento por haber cumplido. En cuanto al trabajo, pues he bajado un poquito la intensidad esta semana, o más bien ha bajado la carga del trabajo, entonces pues contento porque eso me permite pues tener un poquito más de tranquilidad, poder hacer otras cosas. Pues he entrenado mucho esta semana, mucho deporte, ayer también estuve jugando un poquito al pádel y estamos ready. Y nada, pues con los amigos, con la mudanza, nueva casa, tenemos nuevas sillas también, así que estoy contento. Y bueno, vamos a ir ya con el tema, porque si no me puedo enrollar aquí hasta mañana. Tema. El tema que traigo hoy es un tema que a mí me gusta mucho y que es el siguiente: cómo el lenguaje construye nuestra realidad. Esto es un tema muy poderoso, ¿vale? Y quiero hablar del lenguaje porque para mí es un tema que me fascina. Yo descubrí hace unos años toda esta corriente, ¿no?, al final, en la cual queda muy claro que la forma en cómo hablamos y cómo nos hablamos define completamente nuestra realidad. Entonces, este tema me surgió porque el otro día, en el cumpleaños de un muy buen amigo mío, Borja, su novia, Cris, que también es una muy buena amiga, me dijo la siguiente frase, la voy a leer para no equivocarme, pero es: la vida no es la que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. La voy a leer otra vez porque es una frase que tienes que pensar y entender. Entonces, la frase es la siguiente: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Esta frase es una frase que define perfectamente el tema que quiero hablar hoy, y es que los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo, de tu realidad. La realidad al final no es objetiva, por mucho que haya hechos claros y objetivos, cada uno tiene su propia realidad, y ante una misma situación, dos personas
que se enfoque en esa situación cada uno de una forma, van a tener una realidad completamente diferente. Esto es clave a la hora de entender que cómo tú te hables y cómo hables sobre las situaciones, cómo te refieras y actúes sobre las cosas que te pasan, va a definir tu vida, ¿vale? Aquí al final la gente que vive en coherencia, la gente que vive acorde a lo que ellos quieren, no es diferente a la gente que no vive en coherencia. La única diferencia es cómo se hablan, cómo definen sus situaciones y cómo a partir de ahí crean la vida que ellos quieren. Esto es súper importante porque lo que quiero remarcar es que tenemos que estar conectados con nuestro lenguaje y conectados con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con la forma en la cual nos expresamos, con la forma en la cual nos hablamos internamente. Estoy hablando mucho del lenguaje verbal, pero también hay que centrarse en el lenguaje no verbal, en tu postura. Esto está demostrado por la neurociencia. Tu postura, por ejemplo, manda señales a tu cerebro de cómo tú estás. Si tú tienes una postura completamente lánguida, hacia abajo, decaída, que denotas pereza, denotas tristeza, denotas pues muchas emociones o una forma negativa, esto va a dar señales a tu cerebro para que tú te encuentres de esa forma. En cambio, si tú estás erguido, con una buena posición, una posición abierta, de abrirse al mundo, esto lo que va a hacer es mandar señales a tu cerebro para que tú estés de esa forma. Entonces, cuidemos nuestro lenguaje. Esto sé que es difícil y más en la sociedad de hoy en día en la cual, pues con todos los estímulos que tenemos, yo soy el primero que se pierde en el móvil, en el TikTok, en los Reels de Instagram y no soy capaz de tener muchas veces la presencia que me gustaría. Incluso el otro día lo pensé, yo no soy capaz, o hace muchísimo tiempo que no veo un vídeo, que no como sin ver un vídeo en YouTube. Yo ya lo tengo como costumbre y al final no me estoy dando cuenta ni de lo que como, ni cómo lo como, y eso es parte de no tener esa conciencia sobre uno mismo. Entonces tenemos que trabajar en ello, tenemos que saber que esto es algo en el día a día y que cuidar ese lenguaje va a hacer que nuestra realidad sea mucho mejor. Tratar las cosas con mimo. Muchas veces ahora, por la rapidez con la que tenemos que hacer las cosas, no nos paramos ni a pensar en qué estamos haciendo, ni por qué lo estamos haciendo, ni cómo lo estamos haciendo. Entonces tenemos que tener esa pausa, ese mimo, y veréis que todo encajará mucho mejor. Todos esos engranajes van a conectar y se formará una realidad la cual sea mucho más favorable para ti. Por ello, tenemos que forjar ese carácter, tenemos que cultivar nuestras expresiones, nuestras palabras. Por eso es importante tener un lenguaje amplio, y ese lenguaje amplio, lo siento, pero no se va a encontrar en TikTok. El TikTok o los Reels están genial y yo soy el primero que los ve y utiliza las redes sociales como medio, y creo que si lo controlas es algo muy bueno, pero estoy hablando de leer libros, de estar un rato a solas con tu conciencia, como, oye, pues pensando sobre temas que te gustan, pero por ti mismo, sin tener la tecnología que te ayude. Escuchar podcasts de gente experta o relevante que a ti te cree curiosidad, todo eso va a hacer que mejoremos mucho nuestro lenguaje. Y al final esto va mucho de conquistar, pero no de conquistar hacia el exterior, sino de de conquistarse a uno mismo. Y por ello, bueno, quería hablar sobre este tema. De alguna forma, si alguien ha llegado hasta aquí, pues que me lo deje saber. Sé que es un vídeo muy largo, pero sí que me gustaría intentar motivar a la gente a que forje ese carácter, a que trabaje en su lenguaje, a que tenga conciencia sobre uno mismo. Creo que todo eso es súper importante. Yo lo intento trabajar y lo llevo trabajando muchos años y me sigue costando, y hay días que lo hago mejor y días que obviamente pues me noto desconectado, pero de eso va la vida, ¿no? Pues de intentarlo, sobre todo de aprender cosas nuevas, de estar conectado contigo, con el mundo que te rodea, con las personas a las cuales quieres, con tus pasiones, y no dejar muchas veces pues que la sociedad, los estímulos y sobre todo las emociones negativas te venzan, porque no es fácil, pero se puede hacer.
Y bueno, ese es un poco mi tema de hoy. Voy a cerrar con la frase que me dijo Chris, que es una frase que me gusta mucho y que me ha inspirado para este tema, y es que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. ¡Let's go!